Y bueno, gran preocupación, ¿eh? A ver, acá te estamos planteando la situación que estamos viviendo los argentinos. Por un lado, ¿ustedes vieron la imagen ayer en zona sur en Wilde? Exactamente. 1.500 personas para 15 puestos de trabajo. Y tuvieron que estirar, de hecho, la búsqueda porque no habían llegado a recibir todos los currículum que había intentado dejar la gente. Impresionante la cantidad. Ahora, ¿qué va a pasar con el IFE? El IFE desaparece. Chau IFE, no hay más IFE. Hoy te vamos a adelantar en tiempo real detalles. Lo va a hacer el doctor Juan Pablo Chiesa. Te va a decir cómo sería el nuevo plan económico, la nueva ayuda económica del Estado y hacia quién. ¿Quiénes son los beneficiados con esto? El IFE no va más. Esa imagen de las personas en los bancos no va más. También tenemos que hablar de los alquileres. Subieron. Uno de los precios que más incide lamentablemente en lo que es, digamos, los cobros de cada uno de los argentinos. Sí, y los abuelos. Che, la canasta básica para los adultos mayores, 50.000 pesos. 50.000 pesos. ¿Escucharon bien? Ya de alquiler se gastan la totalidad de la mínima. 18.129 pesos es la mínima. Ya con eso cubren el alquiler. Ahora, ¿después qué hacen? Tienen que comer, comprar medicamentos, viajar, comprarse vestimenta. Así están los adultos mayores en la Argentina. ¿Y quiénes todo llegan? mal? ¿Quiénes llegan a esa canasta básica? A ver, porque sabemos que la mayor cantidad de jubilados y pensionados son los que cobran la mínima. Entonces, ¿quiénes acceden a mínimamente poder vivir por mes con lo que terminan cobrando como mínima? Leito, hoy seguramente, Sofi, esa imagen en Wilde se va a repetir, ¿eh? Totalmente, totalmente. Es lo que está pasando. Yo vi una zona que es gastronómica y que hay diferentes búsquedas y hay, no esa cantidad, pero sí una gran cantidad. Buscan una persona y hay 200 personas. Y además los dueños de la parrilla, que también son jóvenes, vuelven a apostar en realidad. Sí. Y ellos mismos, la primera persona que contratan fue un hombre en muletas y lo contratan por la necesidad, por la valentía de decir, vino en muletas, esperó 4 horas, porque en realidad no se imaginaban tantas personas. Ayer escuchaba a una persona que decía, no importa qué puesto de trabajo, yo quiero laburar, que me dé cualquier responsabilidad, cualquier tipo de laburo, yo necesito que ingrese plata a mi casa para poder comer. Me dolió tanto el testimonio, me hizo acordar la peor época del 2001-2002. Así estamos los argentinos. Ahora, ¿a dónde vamos con este plan? Me parece que es hora de dar un cambio, ¿no? De cambiar, porque la estrategia realmente no funcionó. A ver, la verdad es que entiendo, deberían implementar lo que son búsquedas laborales desde las pymes, desde las fábricas, desde las industrias, desde las empresas. Esto que vimos es una mínima pantalla, un mínimo escenario de lo que lamentablemente ahora se está viviendo en la Argentina. Estamos hablando de 1.500 personas para 1 o 2 puestos laborales. No, terrible, terrible. Y si se desaparece el IFE, yo les pregunto, Sofi, Leo, ¿qué va a pasar con tantas personas que recibían el IFE y enfrentaban esta situación? Sí, bueno, ¿qué pasa con esa gente? Y hay mucha gente, porque la verdad, el grueso del IFE iba para gente muy jovencita, muy jóvenes, digo, ¿qué va a pasar con esa gente? Y bueno, veremos, va a estar brava la situación. Sí, teniendo en cuenta que muchos rubros y la actividad tampoco económica... se puede seguir gastando, digo... Claro, todavía no se puede de alguna manera hacer con normalidad. Argentina hoy ingresó en el 7º país del mundo con mayores contagios. Entonces, medidas que se van a seguir y protocolos tomando muchas actividades. Y nuevamente en el día de ayer, recordemos, hubo un crecimiento de lo que son los contagios, con determinadas provincias que comienzan a retrotraer medidas y comienzan a pensar cómo va a ser. En realidad en las provincias creían que al estar más alejada de lo que es el AMBA, esto no iba a llegar o no iba a llegar de la misma manera. Llegó y también terminaron ocupando la mayoría de las camas. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas incluso de muchas provincias que viven del turismo y están a tan solo meses de lo que es el inicio del turismo argentino 2021? Ahí está la contradicción, ¿no? Por ejemplo, Neuquén y Tucumán son 2 provincias que han superado a la ciudad de Buenos Aires en el número de contagios positivos de coronavirus, ¿no? Han superado a la ciudad de Buenos Aires, que en algún momento era, lamentablemente, líder a la hora de hablar de contagios y de víctimas fatales. Ahora, Neuquén está colapsada. Río Negro habilitaron el turismo. Son 2 provincias que están cerquitas, pero te das cuenta de la contradicción. Cómo ha trabajado un gobierno y cómo ha trabajado el otro. Así está la Argentina, lamentablemente. Muy difícil, varias provincias. Recién nombrabas Tucumán, Santa Fe también. Son 2 provincias que ayer superaron los 2.000. Y en el medio hay una realidad paralela, porque vuelven los aeropuertos, hay demanda turística porque se han vendido pasajes. Hay como 2 Argentinas, ¿no? Bueno. Hay casas, por ejemplo, en country que no tienen casa para alquilar hasta abril. Digo, hay como un mundo... Un contraste. En el día de ayer, por ejemplo, hablaban de la implementación de los primeros vuelos, no porque hayan salido, sino porque implementaron ya lo que es la venta a los pasajes a la provincia de Misiones, tratando de adelantarse a lo que va a ser el turismo de este año.
Entonces, ¿qué tipo de medidas sanitarias van a acompañar el turismo? Teniendo en cuenta que, lamentablemente, no van a poder las personas llegar a estas provincias y decir, bueno, me quedo 14 días en el interior de una vivienda alquilada, esperando a no haberme contagiado. Si va a haber algún tipo de control sanitariamente, ¿cómo van a contener justamente a todos los turistas? Claro. Ana, en esa medida, ¿hay testeos para el verano 2021 y quieren implementar testeos rápidos por un lado, pero no va a decir si sos positivo o negativo, sino la carga viral que tenés del virus y muchas aplicaciones que recién se estaba bajando, Leo, para el celular? ¿Qué playas son las que están más concurridas? ¿A qué lugares puedes ir? Y todo el tiempo, aunque parezca mentira, menciona los protocolos que repetimos en Argentina hace 200 días. 202. Claro. 202, por eso digo, me parece que la política sanitaria ha fracasado, pero rotundamente. 202 días de cuarentena. Es el país que más días de cuarentena ha tenido. Y hoy estamos en posición número 6, me decía Sofi. 7. De números positivos, de contagios positivos. Y puesto 11 en víctimas fatales. Claramente ha fracasado. Claramente ha fracasado. Y de esto, además de la política sanitaria que ha fracasado, la economía va a la par. También es un fracaso desde lo económico. Y esa es la situación de la Argentina. Ahora, ¿esto qué amerita? ¿Un cambio de figuritas? ¿Un cambio de nombres? ¿Un cambio de gabinete? Digo, para llevar tranquilidad a la sociedad. Yo no sé si lo van a hacer. Las estadísticas me parece que tienen que hacer una lectura correcta de lo que está pasando. A ver, desde el gobierno lo que dijeron es que las estadísticas de las personas que lamentablemente fallecieron hubieran sido mucho mayores, se hubieran duplicado o triplicado en el caso que no lleven adelante esta cuarentena obligatoria. ¿Es de esa manera? ¿Podemos medirlo de alguna forma? Y la verdad es que hoy no podemos medirlo. Lo que sabemos es que prepararon el sistema sanitario para llevar adelante algún tipo de atención sin desborde cuando todo esto se iniciaba. Sofi, Leo, que termine bien el jueves. Dale, gracias. Dale. Chicos. 9:01 en la República Argentina. Comenzamos tiempo real. Señores, le sumamos a Federico. ¿Cómo te va, Fede? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué mañanita vamos a tener en la República Argentina? Con mucha información. ¿Con qué querés arrancar? Fede, dale. Bueno, mira, si querés te sumo un poquito más al tema que estamos hablando de la cantidad de contagios y de muertos en la Argentina. Hay un tema también ahí. A ver, el gobierno y esta decisión que tomó esta cuarentena tan extensa, obviamente tiene muchas críticas desde muchos lados, pero también desde el lado sanitario tuvo que ver para preparar, ¿no? Para preparar el sistema sanitario. Obviamente acá estamos en un pico, pero no tenemos un sistema sanitario colapsado, ¿sí? Eso para ponerle del lado positivo en estos meses. Lo negativo son pará. Neuquén un montón está de colapsada. Neuquén está colapsada. Jujuy está colapsado. Jujuy está colapsado. Salta está colapsado. Tucumán está colapsado. Está colapsado. No vengan con la historia de que el llegamos... sistema sanitario no está colapsado. Me parece que hay que ser claro. Yo fui uno de los defensores de la cuarentena. Ahora, el resultado está marcando que hay un fracaso. A ver. Está claro, hay un fracaso desde lo sanitario. Seguimos escalando, subiendo y siempre hablando de un pico que nunca termina de llegar. Porque ayer nuevamente batimos un récord. Casi 15.000 contagios. Bueno, pero colapsado es una... No pasó esta imagen que vimos en Europa. ¿sí? Mar del Plata está colapsada. Donde se elegía a quién internar y a quién no. No vimos esa imagen casi en la Argentina. Hubo un caso en Río Negro, pero no tuvimos esa imagen. Pero es cierto que todo el resto... En Salta y en Jujuy los mandaron a comprar el tubo de oxígeno, Fede. Bueno, sí, obviamente a comprar sillones para atenderlos en los pasillos de los hospitales que estaban colapsados. Comienzan a haber traslados a la provincia de Buenos Aires porque algunas provincias... Hay 4 provincias que comienzan a trasladar los pacientes a la... con lo que es la atención. Muchachos. Y todos sabemos que si una persona ingresa a terapia intensiva y no tienen los elementos pertinentes, lamentablemente no le pueden salvar la vida. Entonces, cuando hablas de no hay un colapso, ¿a qué te referís, Fede? A esto, no hay colapso del sistema sanitario, no tuvieron que elegir a quién tratar y a quién no. En eso, nada más. No te estoy hablando que no están colapsados, obviamente. Que no hay muchos lugares que las terapias intensivas están al 90-95%, que ya es al nivel crítico. Pero no pasó eso de no tener a quién tratar ni dónde tratarlo. A eso me estoy refiriendo. Obviamente que todo el resto, ¿sí? Obviamente, no hubo medidas en muchos sentidos de cómo salir de esto. No estamos preparados, lo estamos viendo en el tema de la educación, está muy claro. Hablaste de educación, Pará, lo tenemos a Agustín Álvarez Rey. Hoy es un día importante para el futuro de la educación. ¿Estás, Agus? Sí. A ver, pará un minuto, bueno, ahora, ¿qué querías decir? No, lo que yo le quería consultar puntualmente a Fede es, vos decías, en este momento no están colapsados los hospitales, clínicas, sanatorios, el sistema de salud en general. Están al borde. ¿Qué nos hace pensar de que va a dejar de crecer esta ola de contagios y que realmente no vamos a llegar a este colapso? Porque en realidad la preparación,
la cuarentena, el hecho de que se cerraran las fábricas, industrias, que muchos comercios no pudieran abrir sus puertas, era justamente por la ola de contagios. La ola de contagios parece no tener nunca un techo. Bueno, acá tuvimos esta semana lo escuchábamos al ministro de Salud porteño, por ejemplo, diciendo que hace más de un mes que viene decreciendo la cantidad de casos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y en el conurbano también hablaron esta semana, el ministro, el viceministro, dijeron que también los casos están cayendo. Obviamente están muy altos los índices, pero acá tuvimos ¿Cayendo? ¿Qué sería cayendo? Yo no sé qué cifras ven. Pero pará, no. Fede, los funcionarios, ¿qué cifra ven? Si vos tenés un día Ven que los hay datos. 13.000... Estoy hablando de los ministros de salud, ¿eh? Si hay una cifra de un lunes que hay 13.000 y pico de contagios. Sí. El martes hay 14.000. El miércoles hay 15.000. ¿En dónde está cayendo Te agrego, el número de bueno, contagios? Perdónenme, a mí en matemática me enseñaron que 13.000 era menor a 14.000, 14.000 era menor a 15.000. Bueno, quizá hay que ver que Pero si no va es subiendo una el número de lectura contagios. de provincias, y hay determinadas provincias que han crecido. Bueno, eso. Santa Fe, por ejemplo, y Rosario terminó teniendo en el día de ayer, si mal no recuerdo, unos 3.000 contagios. Bueno, tienen, a ver, los datos de ayer son más del 60% de los casos de ayer son del interior. Claro. A diferencia de lo que veníamos viendo hasta ahora. Nosotros vivimos una cuarentena, o toda la Argentina vivió una cuarentena viendo lo que pasaba en el AMBA, cuando el resto del país no tenía este nivel de casos. Ahora eso se trasladó, por ejemplo, a Rosario, Córdoba, Mendoza. A ese lugar se fue la cantidad de casos y el aumento de los casos. Tiene que ver que ahora el resto del país empezó a sufrir algo que nosotros vivimos acá en la ciudad, y las medidas que se tomaron para la cuarentena tenían que ver con lo que pasaba acá en el AMBA. Sí. Lo que pasaba en el resto del país, tuvimos una cuarentena estricta en el resto del país cuando los casos estaban acá. Ahora los casos empezaron a decrecer un poco en el AMBA, ¿sí? La meseta sigue siendo alta, pero empezaron a decrecer y en la ciudad empezaron a bajar. Bien. Y el problema lo estamos teniendo en el interior del país, sobre todo en estas 3 provincias y sobre todo en Rosario, como decís, Ana, sí, donde los casos ya están el doble de casos de la ciudad de Buenos Aires, con una Exacto. población casi de un Bien, tercio. Bien, pará, Exacto. hoy nombraste la palabra educación. Hoy nueva reunión. Agustín, ahora sí te tengo, dale. Sí, Es día para clave, definir Dani, cuál es decías el vos. futuro de las clases en la República Argentina. En la República Argentina, coincido con esto que dice Fede, vamos a separar lo que es la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, del interior del país. Sí. Por ejemplo, Catamarca ya anunció que hasta el 2021 no va a haber clases presenciales. 2021 no va a haber Catamarca, clases. porque Bien. el país no es solo la Ciudad de Buenos Aires, no es solo lo que hace la red Kicillof, sino que es más allá y cada provincia tendrá Federal, que... ¿no? Federal, Claro. claro. Por eso a veces a uno le cuesta entender esto de los números, bajan o bajan, porque la mirada está puesta acá, pero en el resto del país pasan cosas distintas. Catamarca es un ejemplo. No va a tener clases presenciales hasta 2021. Sin embargo, hoy el ministro de Educación, Nicolás Trota, se volverá a reunir con el Consejo Federal de Educación para hablar del semáforo. Me dirás, Dani, me dirás, Agustín, ¿qué van a hablar? ¿De cruzar la calle? No, señor, un semáforo que tiene que ver con lo epidemiológico en este caso, ¿no? Sí. Moderado o grave, o sin circulación, verde, amarillo, rojo. Quienes estén en amarillo, las provincias que estén en amarillo, van a ser habilitadas por el gobierno nacional para que puedan volver las clases. En ese marco la ciudad presiona y fuerte para que el martes próximo... Ayer hubo un intento, una práctica, ¿no? En uno de los Sí. polideportivos en Parque Patricio. Sí, uno diga... 100 chicos se hicieron Sí. presentes para ver cómo iban a funcionar. Desoyeron Uno esta puede decir mesa. práctica y otro le puede decir vergüenza, ¿no? Una vergüenza lo que sucedió ayer. Definilo como Cada vos uno... quieras, ¿no? Yo digo, hicieron un ensayo, ¿no? Hicieron un ensayo. ¿Tenés la foto? Dile, poné la foto. Ah, ¿lo tenés a Rodo? Cerrá, Agus, dale. Te cuento, 100 personas, un simulacro, que dijeron, no es educativo, salió a decir el gobierno, esto no fueron clases abiertas. ¿Qué hicieron? Le tenían que entregar 100 computadoras a los pibes para que sigan las clases a distancia y los estaron, hicieron un simulacro para que la prensa, cuando salía de la conferencia de prensa de Quirós, se cruzara casualmente con ese acting montado por la ciudad de Buenos Aires. Ah, pará, entonces usaron a los pibes, esa es la lectura que Claro, hago yo. una Usaron a los vergüenza. pibes para presionar. Vergonzoso. Está Rodo Morel.